Bueno, un tema obviamente para seguir de cerca. Contanos con quién estás, Sergio. Darío, justamente me encuentro en la oficina del doctor Julián Quintana, que es una voz autorizada. Doctor Julián Quintana, bienvenido. Él fue el exdirector del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, se conoce en Colombia como el CTI. Gracias por estar con nosotros aquí en DNews en directo para toda Latinoamérica. Sergio, un saludo para todos los televidentes y gracias por la invitación. Muy bien, Darío, es una de las voces más importantes porque se conoce la investigación interna de la Fiscalía en casos como estos, en casos donde se investigan dineros calientes no solo en la política, sino en general en todo el país. ¿Cuál es su opinión sobre el ingreso primero de estos 500 millones de pesos de alias Papá Pitufo a la campaña de Gustavo Petro? Y ya vamos hablando sobre la llegada del hermano de Gustavo Petro. Sobre esos 500 millones de pesos judicialmente, dentro del proceso, ¿qué podemos decir? Sergio, yo creo que hay cosas que son inocultables. Y en este caso lo que vemos es cómo la campaña del presidente Petro tiene una relación muy evidente con alias Papá Pitufo, que es un reconocido contrabandista de nuestro país. Y esto digamos que el gobierno ha tratado de pilotearlo, ocultarlo, disimularlo, porque hasta ahora es que salen las denuncias, porque no se hicieron hace 3 años. Y entonces ellos dicen que devolvieron 500 millones de pesos para la campaña. Sin embargo, eso no es una excusa desde el ámbito del derecho penal, porque en Colombia además de los delitos que se pueden configurar por financiación ilícita de la campaña, podría también configurarse un delito que se llama el lavado de activos. ¿Y qué significa eso? Que con el simple hecho de haber recibido el dinero ya se puede configurar esta conducta delictiva y además, como delito fuente se puede hablar un enriquecimiento ilícito de particular, porque es evidente que este dinero precisamente viene de un reconocido delincuente que hoy atraviesa un proceso de extradición a nuestro país, precisamente por un sinnúmero de conductas delictivas que ha cometido, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Entonces lo que vemos es una campaña tratando de explicar lo inexplicable, y es que no tuvieron relación. Pero lo evidente es que efectivamente sí hay una gran posibilidad de que la campaña se vea involucrada en nexos con dinero ilícito y eso tienen que investigarlo a profundidad las autoridades. Y a esto, Sergio, ¿qué se suma? Que también se podría analizar una eventual omisión de denuncia, porque si el presidente Petro y también su equipo más cercano sabían que Papá Pitufo había entregado este dinero, ¿por qué lo ocultaron? Precisamente eso también podría dar la investigación de por qué esa información se conoce hasta ahora, 3 años después de que el crimen organizado, y lo digo como opinión, se tomó la campaña del presidente Gustavo Petro. Muy bien, Darío, el doctor Quintana te escucha para seguir conversando sobre eso, porque es una mano de los delincuentes muy afilada, muy peluda, que está metida dentro no solo de la campaña, sino dentro del gobierno. Ahí te escucha el doctor Quintana. ¿Cómo le va, doctor? Un placer saludarlo. Y quiero empezar por lo último que decía. Su visión es que el crimen organizado se tomó la campaña del presidente Petro. ¿Qué significaría eso? Claro, contextualizando, recuerdan ustedes que una de las banderas del presidente Petro fue visitar a delincuentes en las cárceles, extraditables, narcotraficantes, testaferros, un sinnúmero de personas involucradas con el crimen. Y cuando comienzan a salir este tipo de denuncias, donde se ve con evidencia que efectivamente dinero sucio, esto es dinero de la mafia, si estuvo en la campaña de Gustavo Petro, pues esas denuncias que se hicieron en época preelectoral precisamente cobran toda la razón, no solamente con especulación, es que ya hay pruebas contundentes que así lo dicen. Mire usted, que el mismo presidente reconoce que se recibió el dinero, el mismo presidente reconoce que se subió al avión de Papá Pitufo, el mismo presidente reconoce que devolvieron el dinero. ¿Dónde están los videos de esa devolución del dinero? El mismo presidente reconoce la relación con la mafia. ¿Por qué no lo denunció? Entonces, yo creo que aquí las autoridades en Colombia tienen que tomar decisiones de manera acelera, obviamente con profundidad y seriedad, pero es importante para nuestra democracia, porque no puede ser que el crimen organizado se apodere de la campaña de un presidente y no pase absolutamente nada, que esto no sea
una, digamos, réplica del proceso 8000, lo que pasó con el presidente Samper hace muchos años. Ojalá esto se esclarezca y las autoridades lleguen con profundidad a lo que realmente sucedió en estos hechos. Ahora, ¿qué puede hacer aquí la justicia? Porque obviamente, y que ha quedado demostrado en el tiempo que lleva Petro como presidente, en los hechos es muy difícil investigar a un presidente en ejercicio en Colombia. La potestad de la justicia ordinaria es muy limitada, tiene el fuero privilegiado, con lo cual, ¿qué herramientas le quedarían al sistema judicial para, por lo menos, investigar y hacer rendir cuentas al presidente si es que eventualmente hubo irregularidades tan graves en la campaña? Creo que es muy importante la labor que hacen los medios de comunicación. Sin la presión de esto, seguramente este escándalo no se hubiera sabido. Entonces, la comisión de acusaciones, que es la que investiga al presidente Gustavo Petro, por lo menos tiene que abrir una investigación, por lo menos tiene que hacer un desarrollo de elementos probatorios y a su vez la Fiscalía investigar a aquellas personas que son aforados, como por ejemplo al señor Pitufo, al español que recibió los dineros, a la persona que estuvo en la reunión. Todo eso pienso yo que debe hacer la autoridad colombiana precisamente para esclarecer. Ahora, la verdad le interesa tanto al presidente Petro como a los colombianos. Si no tiene nada que temer, pues no tiene problema alguno. Pero si hay un delito de por medio, que creo que es así, con los elementos de conocimiento que hemos visto en medios de comunicación, que responda. Y que responda también como ciudadano, obviamente, tiene una responsabilidad en el tema del voto, porque hoy en día también Petro hace una campaña, le sale ese escándalo y está tratando de disimular todo este escándalo. Hacia adelante, doctor, ¿qué medidas cree usted que hacen falta para prevenir y que no pueda seguir entrando dinero sucio a las campañas de personas que después terminan llegando a la presidencia? Miren, yo creo que los riesgos de fraude electoral en Colombia son muy altos. Y esto porque el sector privado se ha acostumbrado, y no estoy generalizando, pero sí en casos concretos, a tener relaciones con las mafias. Y esas mafias, cuando le abren las puertas, como por ejemplo en la campaña de Gustavo Petro, ponen todo el dinero posible para que el candidato, quien hace promesas como por ejemplo perdonar entonces delitos, que eso fue lo que dijo Petro, inmunidad para narcotraficantes, benevolencia en el actuar penal. Y ese tipo de discurso le interesa a los delincuentes. Entonces, cuando abren las puertas de esas campañas, pues los delincuentes son los más interesados en que ese candidato, que fue Petro, pues fuera presidente. Y vemos las consecuencias nefastas para la democracia, porque tenemos un sinnúmero de bandidos ahora tratando de tener beneficios con un presidente que los defiende. Para no ir muy lejos, mire usted lo que ha pasado con la primera línea en Colombia. Terroristas que se tomaron las calles. La Corte Suprema de Justicia colombiana condenó a una persona por terrorismo, precisamente por esos hechos, mandando un mensaje, y es que los delincuentes no se pueden tomar las calles. Y esto a su vez le dice al presidente Gustavo Petro que no es cierto que los señores de la primera línea sean unos ciudadanos inconformes, son delincuentes, son las maneras y los mensajes. Y creo que en eso tenemos que trabajar mucho en Colombia, precisamente para que volvamos a confiar en la ley, en las autoridades y en las instituciones. Clarísimo, doctor, muy claro. Sergio. Sí, Darío, aquí es importante ya empezar a hablar con el doctor Quintana sobre la presencia del hermano de Gustavo Petro en la DIAN y solicitando este tipo de favores al director de ese entonces. Estamos hablando del 2022, cuando recién iniciaba el gobierno de Gustavo Petro, cercano hacia el mes de octubre, y ahora estos insumos que tiene la Fiscalía, donde es nombrado el hermano del presidente de la República. ¿Qué papel juega esto? ¿Estamos hablando de un golpe blando, como lo ha dicho el presidente, dentro de su familia? Sin duda alguna, y tenemos que aclarar que el hermano del presidente, Gustavo Petro, no tiene ningún cargo público, es decir, no tiene por qué estar buscando recomendaciones o empujones para que se nombre gente en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Eso es una conducta irregular que se llama tráfico de influencias, y sin duda alguna esto se conecta con lo que se denunció al principio de la campaña,
que el hermano del presidente Petro iba cárcel por cárcel a hablar con narcotraficantes para mirar cómo podían apoyar la campaña. Entonces lo que estamos viendo es cómo Papá Pitufo se mete en la campaña, porque aquí habla de que hay una relación entre alguien cercano a Papá Pitufo y el hermano del presidente Petro, y cómo querían entonces apropiarse de la DIAN precisamente ¿para qué? Para entregárselo a las mafias. Y eso es lo que tiene que investigar a profundidad la Fiscalía. En eso insistiremos desde la opinión pública, en que los hechos no pueden quedar en la impunidad. Darío, una pregunta más que estamos realizando aquí desde Colombia y tiene que ver con el contrabando. Siempre en Colombia se ha hablado del narcotráfico, se ha hablado que ha estado apoyando diferentes campañas, pero pocas veces se ha hablado desde el punto de vista del contrabando. Y este no es el primer caso que estamos viendo con la llegada de Papá Pitufo, alias Papá Pitufo a la campaña. Ya lo hemos visto con el hijo de Gustavo Petro, con Nicolás Petro, que está en un proceso por recibir dinero del hombre Malboro, que también hace parte del contrabando de los cigarrillos en Colombia. Todo esto se conecta. Claro que sí, y recuerden ustedes que en Colombia hay una tipología muy usual, y es que los narcotraficantes utilizan el contrabando como metodología para lavar dinero, precisamente porque a través del ingreso ilegal de mercancías legalizan dinero en Colombia precisamente para poder comprar propiedades, invertir en empresas, es decir que todos los temas de contrabando generalmente en nuestro país están relacionados con el narcotráfico. Por eso es tan importante que estos hechos se esclarezcan, y por eso es tan importante que la Fiscalía ya comience a investigar nuevamente al hermano de Gustavo Petro para mirar qué rol tuvo precisamente en la DIAN y cómo querían entregársela a la delincuencia organizada. Si es que no, ya se la habían entregado a través del ministro Reyes, que es el que está haciendo hoy las denuncias confidencialmente después de 3 años. Impecable, doctor Quintana. Muchísimas gracias también, Sergio. Seguimos de cerca con este tema. Gracias a ambos.